Bienvenidos a Cultura de Jesús. Hoy en nuestra tercera etapa queremos ver uno de los valores que creo que son más importantes para el liderazgo. Y ese tercer valor que estamos hablando en Cultura de Jesús es la responsabilidad. Todos cuando hablamos de la palabra responsabilidad nos imaginamos cumplimiento, ¿no? Y todo lo que está asociado a las obligaciones. El Señor Jesús dijo una parábola muy interesante que la podemos también usar para hablar sobre la responsabilidad y la relación que tiene la responsabilidad con la palabra. Y el Señor Jesús contó una parábola que se llamaba la parábola de los dos hijos. Resulta que un padre le dice a uno de sus dos hijos que vaya a hacer una tarea, que vaya al campo a hacer una determinada tarea. Y el hijo le dice, no quiero. Y después se arrepiente, va y hace la tarea. Cuando el padre recibe la negativa del primer hijo, entonces va al segundo hijo y le dice, bueno, ¿podés ir a hacer esta tarea? Sí, cómo no, quédate tranquilo, fumá, dirían los chicos de hoy, ¿no? Y entonces el padre se va tranquilo, pero después este muchacho no va. Uno dijo que no y después lo hizo, y el otro dijo que sí y después no lo hizo. Y finalmente el Señor Jesús hace la pregunta, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Y si uno mira, si tiene que preferir entre los dos hijos, elige al primer hijo, al que dijo que no, y luego lo hizo porque finalmente pasó a la acción. Y las acciones hablan, y la responsabilidad tiene mucho que ver con la acción. De todas maneras, si yo tendría que analizar a los dos hijos, si bien todos preferimos el primero, ¿no?, el que hizo la tarea, ninguno de los dos fue responsable. ¿Por qué? Porque el responsable hace lo que dice, ¿no?, y solo dice lo que puede hacer. Eso es la responsabilidad, que haya una relación directa entre la palabra y la acción, entre mi compromiso y mis actos. Eso es lo que define la responsabilidad. Por eso que hay un versículo que va a ser clave y base para nosotros en el estudio de hoy, que no va a ser extenso, pero sí muy importante, es el de Santiago 5:12. Santiago 5:12 dice de la siguiente manera, que su sí sea sí y su no sea no, para que no sean condenados. Que su sí sea sí y su no sea no, para que no sean condenados. Este es básico, ¿no? Parecería una verdad de perogrullo, ¿no? De esas que dicen, bueno, claro, si digo algo, tiene que ser lo que yo digo, pero es tan distinto en la vida real, ¿no? Donde decimos una cosa y después hacemos otra, es algo que ocurre una y otra vez. La responsabilidad es asumir y cumplir con todo lo que nos hemos comprometido. La responsabilidad es asumir compromisos y después cumplir con esos compromisos. Ese es el valor de responsabilidad que estamos hablando. Una persona que se vuelve responsable es aquella que dice que va a hacer algo, que da su palabra que va a hacer algo y finalmente termina haciéndolo. Entonces, ese es el aspecto más relevante de la responsabilidad que queremos ver hoy, ¿no? Y cuando una persona es responsable, cuando realmente su sí es sí y cuando dice que no es porque realmente no puede, empieza a generar alrededor de él un halo de confianza. La gente empieza a confiar en él. Confía a través de la experiencia. Claro, porque una vez dijo que iba a hacer algo y lo hizo, y la segunda vez dijo que iba a hacer algo y lo hizo, y la tercera vez lo dijo. Entonces, todo eso fue generando una confianza. La confianza es algo que se gana a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque la gente va viendo, porque las personas van experimentando cómo somos y finalmente saben que pueden confiar en nosotros basados en la experiencia, en lo que ya vivieron. Por eso hay que cuidarla, la confianza, ¿no? Una vez que se ganó esa confianza hay que cuidarla porque se construye a lo largo del tiempo, pero se destruye en un minuto, en un rato, ¿no? Cuando uno hace algo incorrecto, se destruye y después hay que volver a construir, ¿no? Hay que volver a poner un peldaño sobre otro para que esa confianza pueda renovarse y volver a construirse. Entonces,
La responsabilidad genera confianza. La gente empieza a confiar en nosotros. Y cuando vos confías en algo, en alguien, no hace falta todo lo que a veces hace falta, ¿no? Con la gente con la que uno trabaja. No hace falta perseguir a una persona para que haga algo, ¿no? Y estarle atrás, ¿no? No hace falta recordarle a cada rato lo que tiene que hacer. ¿Te acordás que tenés que hacer tal cosa? ¿Te acordás que te comprometiste? No hace falta hacer una agenda humana, ¿no? De todo el tiempo recordar, porque tenés miedo que se olvide. Y ese olvido ya roza la irresponsabilidad, ¿no? Y no hace falta controlar, porque vos sabés que si le diste algo, lo va a hacer bien, lo va a hacer bien. Los controles van a ser mucho más esporádicos. Para un trabajo en equipo, para un trabajo en un ministerio, para trabajar en la iglesia, la gente responsable es una joya, porque podés confiar completamente en esa persona y cuando vos le decís algo, bien vale la palabra olvídate, porque esa persona lo va a asumir y lo va a hacer bien. Vos confías. Qué bueno sería que los demás nos tilden a nosotros de responsables y que sepan que si nosotros decimos algo, que si asumimos algo, entonces es como un documento firmado, que eso va a ocurrir. Eso genera una confianza muy, muy grande y está muy bueno, ¿no? Que empecemos a valorar esta virtud, este valor de la responsabilidad, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Cuando somos responsables, cuando hay confianza, se acortan los tiempos y tenemos que dedicar menos fuerza en el control del otro. Un segundo derivado de la responsabilidad es que las personas responsables se acercan al éxito y acercan al éxito a los otros. Me ha pasado en épocas de estudiante de tener compañeros muy, muy capaces, que solo les bastaba con escuchar en la clase, con muchísima memoria, con mucha capacidad analítica, la verdad, de una gran, gran capacidad, que me superaban, pero ampliamente, ¿no? Pero algunos de esos compañeros eran irresponsables. No estudiaban, se dejaban estar, salían, no se presentaban a las clases. Y claro, no importaba la gran capacidad que tenían, porque su irresponsabilidad hacía que no pudieran progresar. Y de hecho no terminaban la carrera, se quedaban por el camino, porque se distraían, porque se aburrían, porque no les parecía divertido. Si bien tenían la capacidad, no pudieron explotar su capacidad por falta de responsabilidad, por falta de autocontrol, por falta de esa fuerza interna que hace que uno cumpla con lo que se comprometió. En ese caso se comprometió a terminar una carrera. Bueno, hay que cumplir para poder llegar al final, aun cuando no tenga ganas. Por eso, la responsabilidad suple muchas veces la falta de capacidad. ¿Por qué? Porque uno pone mucho empeño y uno dice, bueno, esto lo tengo que hacer y si no te alcanza la capacidad, entonces lo planificas en el tiempo. Voy a partirlo en pedacitos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y al final lo voy a conseguir. La responsabilidad, yo diría que es una virtud muy, muy importante, que es un valor fundamental y si uno tiene que preferir entre una persona capaz e irresponsable y una un poco menos capaz, pero responsable, sin duda hay que ir a la segunda, a la responsable. La responsabilidad entonces acerca al éxito. Una persona capaz pero irresponsable desperdicia sus capacidades, las desperdicia totalmente. Vemos la parábola de los talentos en la Biblia, donde uno que le parecía, ¿no?, que tenía pocos talentos no los aprovechó, pero en realidad desperdició su talento. Una persona responsable pone empeño y toma previsiones, le pone fuerza, tiene probabilidades de éxito porque su sentido del deber hace que tome previsiones para cumplir con cada responsabilidad. No hace falta ser tan rápido ni tan capaz, ¿no? Lo que sí hace falta es ser responsable y así aprovechar las capacidades que el Señor nos dio. La responsabilidad nos acerca al éxito porque hace que cumplamos con nuestros deberes. Y cuando cumplimos nuestros deberes, nos vamos acercando
a cumplir, ¿no? Con también nuestras metas. Responsabilidad y confianza, responsabilidad y éxito. Dos resultados de la responsabilidad. Hoy quisiera ver con ustedes tres aspectos de la responsabilidad, tres etapas, tres cosas que quisiera subrayar de la responsabilidad para que realmente funcione. Y entonces quiero arrancar por la primera, diciendo que la responsabilidad es compromiso. La responsabilidad es compromiso. ¿Se acuerdan que leímos el versículo que decía que su sí sea sí y su no sea no? Santiago 5:12, ¿no? Donde hablamos acá de la gran importancia de la palabra. Hay que recuperar el valor de la palabra. Lo que nosotros decimos tiene que ser igual a lo que hacemos, a nuestro proceder. Que su sí sea sí. Y si en algo tienen que decir que no, es porque tiene que ser no. Que el Señor nos ayude a recuperar ese valor de la palabra. Y vamos a ir un poquito más allá, porque una persona responsable es una persona que se compromete. Comprometerse es justamente hacer uso de la palabra para decir que voy a hacer algo. Entonces digo, bueno, yo voy a asumir esta responsabilidad. Yo voy a hacer esto, yo me comprometo a esto. Se anima a decirlo. Hoy día hay gente que teme a las obligaciones. No quiere tener obligaciones. Entonces la solución es no comprometerse. No es que es más responsable porque no se compromete. No, es igual de irresponsable porque la responsabilidad es comprometerse y cumplir. No es no comprometerse y veo en qué puedo ayudar. No, es comprometerme, agarro algo de punta a punta y lo desarrollo y lo hago. Agarro una tarea, tomo un ministerio, asumo un liderazgo, me dan una función y la desempeño bien, tengo un proyecto que cumplir, por ejemplo, dentro de la iglesia, y yo lo llevo adelante. Eso es lo que requiere la responsabilidad. Personas de palabra, mujeres, hombres de palabra que dicen, sí, yo lo agarro, pero cuando lo toman, realmente lo hacen. No tenemos que tener miedo a asumir las responsabilidades. No tenemos que tener miedo a decir, sí, yo lo agarro, yo lo acepto esto. Porque este es un miedo muy común, es un miedo escapista de una sociedad hedonista, ¿no? Que busca su placer y que nunca quiere quedar mal, ¿no? Y entonces, ante el mínimo riesgo, ya se retrae. Ahora, por otro lado, tenemos a los que serían el segundo hijo de la parábola. Los que siempre dicen que sí, pero rara vez lo cumplen, ¿no? ¿Haces esto? Sí, asumen todo. Y después no lo hacen o lo hacen así nomás. ¿Viste el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta? Ese dicho, ¿no? Hay gente que asume, pero después lo ata con alambre. Tampoco es eso. La Escritura nos habla de un pasaje muy interesante donde nos dice que tenemos que ser realistas a la hora de asumir compromisos, ¿no? La persona que asume compromisos tiene que estar basada en la realidad y no en una fantasía o en las ganas o en un deseo, ¿no? Dice Lucas 14, 28 al 30, supongamos que algunos de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Lucas 14, 28, 30. La persona responsable también es realista y calcula los costos, ¿no? de lo que va a hacer. Entonces le proponen algo, vos podrías hacer esto, y entonces rápidamente hace un cálculo a ver si puede, si tiene el tiempo, si tiene la capacidad, si tiene los medios, todo eso, ¿no? Entonces, si se da cuenta que puede hacerlo, dice sí. Aún cuando se dé cuenta que eso le requiere un gran esfuerzo, pero ve que puede hacerlo, entonces le dice que sí. Ahora, si está fuera de sus capacidades, no dice que sí para quedar bien. Dice, mira, no puedo. Porque uno, cuando le dan una responsabilidad, quiere
quedar bien. No, no, olvídate, yo lo hago. Pero si después no puedes hacerlo, es mucho peor. No construyó una torre, quiso construir una torre y no pudo acabarla. Es peor quedar por el camino. Entonces, una faceta de la responsabilidad es ser realista. No hay que irse al otro extremo. Así como hay gente que tienen el sí fácil, es decir, aceptan, aceptan, asumen, asumen y después no cumplen, están aquellos que retardan una decisión, lo que se llama procrastinar, mucho tiempo, la tiran para adelante porque tienen tanto miedo a fallar o a asumir obligaciones que la calculan un montón. Y tampoco es eso, ¿no? Si vemos que hay posibilidad de hacerlo, aun cuando haya un poco de riesgo, tenemos que asumirlo. No pensarla, dame 2 meses para pensarlo y un poquito más rápido, ¿no? Entonces, ni lo uno ni lo otro, ni el sí fácil ni el no fácil, sino hacer un análisis más o menos, decir, bueno, esto está dentro de mis posibilidades, lo asumo. Esto no está dentro de mis posibilidades porque realmente me excede un montón, entonces me excuso, digo, mira, no puedo, no, me encantaría, pero la verdad no puedo, siempre y cuando sea verdad y no esté basado en miedos infundados. ¿Se entiende, no? Entonces, para hacer un resumen, la persona responsable asume compromisos, la persona responsable no teme a las obligaciones y la persona responsable es realista y calcula antes de decir sí, antes de comprometerse. El segundo aspecto que quería hablarte sobre la responsabilidad es que la responsabilidad termina en acción. Hay un dicho en latín muy antiguo que dice res non verba, hechos, no palabras, ¿no? De un senador romano del siglo II. Hechos, no palabras. Que en realidad lo que está diciendo es que las palabras terminen en hechos. No es que no hay que hablar y hay que hacer, sino que hay que decir y eso tiene que terminar en las acciones correspondientes a esa palabra. Eso es la responsabilidad. En la Biblia también nos habla, por ejemplo, referido al amor, que no tiene que quedarse en palabras, sino que tiene que terminar en acción. Tenemos un precioso versículo en 1 Juan 3:18, que dice así: Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. 1 Juan 3:18, te lo leo de nuevo: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Porque claro, la palabra tiene que ir acompañada sí o sí de hechos, ¿no? Me quedé pensando, ¿no? Porque a veces dentro de la iglesia la palabra no vale tanto. Porque la iglesia es como una gran organización no gubernamental, ¿no? Dedicada al bien común. Que, bueno, por supuesto que hay toda una dimensión espiritual, pero vista de afuera, ¿no? Como una organización donde todos somos voluntarios y vamos poniendo de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Claro, como somos voluntarios y no media ningún beneficio económico, no hay ningún contrato de partes ni nada, yo hago lo que puedo y nadie puede decirme nada. Entonces yo puedo decir, sí, mañana voy a venir a arreglar los baños del templo y no voy. ¿Y qué pasa? Nada. ¿Me van a hacer una demanda? No. ¿Me lo descuentan del sueldo? No. Y entonces la palabra empieza a perder valor, porque no hay ningún contrato atrás que me obligue a cumplir con mi palabra. Y la idea es que dentro de la iglesia tenemos que ser más responsables que lo que se fue, que lo que uno es afuera de la iglesia, ¿no? Como que tiene que ir más allá nuestra responsabilidad, justamente porque estamos trabajando con las cosas santas. Esto me hace acordar a una historia en Hechos de los Apóstoles de un matrimonio que estaba compuesto por Ananías y Zafira. Ananías y Zafira vieron que toda la gente, de todos sus amigos, todos los hermanos de la iglesia, estaban haciendo ofrendas muy importantes. Y, por ejemplo, vendían una propiedad y ponían el dinero para que la iglesia pueda avanzar, para ayudar a los pobres. Y otro trabajaba además y ponía de su dinero, como pasó al principio en nuestra congregación cuando tuvimos que comprar el predio donde hoy está la iglesia y la casa bíblica, que muchos hermanos ofrendaban y daban de corazón.
Ananías y Zafira vieron esto y dijeron, nosotros también, no podemos quedar mal, vamos también a ayudar en este sentido. Vendieron un terreno que tenían, vendieron una propiedad y dijeron, bueno, dale, vamos a colaborar con esta propiedad, pues no pongamos todo, pongamos una parte. Pero a los demás no les aclaremos que ponemos una parte. Digamos que ponemos el dinero de nuestra propiedad. Así que dijeron, vamos, aquí ponemos el dinero de la propiedad que vendimos. Y todos dijeron, ja, pusieron el 100%, vamos, adelante. Pero el Señor le habló a Pedro y entonces cuando vino Ananías le dijo, escúchame, ¿vos vendiste la propiedad en esta plata que es la que pusiste acá? Sí, sí, dijo, ¿no? Pensando que quién iba a saber en cuánto lo vendió. Y Pedro dijo, ¿por qué mentiste? ¿Por qué mentiste si esta propiedad era tuya? Si cuando vos la vendiste el dinero era tuyo. Nadie te pidió que lo pongas, pero ¿por qué mentís? Decís que vas a hacer una cosa y después haces otra. Dios quiso poner un ejemplo y fue, pero fulminante ese ejemplo, fuertísimo, porque en ese mismo momento Ananías cae muerto. Y al rato viene su esposa, contesta de la misma manera y lo mismo, en forma así instantánea, fallece en ese mismo momento. ¿Qué es lo que quiso ilustrar el Señor? La gran importancia de que la palabra tenga consonancia con los hechos. No puede ser que digamos una cosa y hagamos otra. No puede ser que metamos mil excusas, ¿no? Si dijimos algo, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. No puede evitarlo nada, a no ser una causa de fuerza mayor, un imprevisto, una eventualidad. Pero si no, nada puede detenerlo. No se puede quedar con la intención. Cuando nosotros asumimos algo y después no cumplimos con nuestra responsabilidad, es muy parecido a la mentira. Por lo tanto, volvamos al valor de la palabra. Lo que decimos, lo hacemos. Eso es ser responsable. Lo que uno dice, lo hace. Lo que uno dice no es una intención, no es un deseo, es una decisión de llevarlo adelante. La persona responsable no se queda solo con la intención. No se queda frenada en una intención y después si puedo lo hago y no puedo no. La persona responsable cumple verdaderamente sus compromisos, los cumple y no espera beneficios. No es como aquel que trabaja por un sueldo, no. Cumple con su palabra simplemente porque dio su palabra, no porque me va a volver algo, no porque me va a volver una bendición, un pago o algo por el estilo, ¿no? Que tu sí sea sí, que tu no sea no, y añade la palabra, para que no seas condenado, para que no seas condenado. Así que, queridos hermanos, es una norma de salud para nuestra vida ser responsable, porque si no, pueden ocurrirnos cosas malas como consecuencia natural de nuestra irresponsabilidad y a veces también por intervención de Dios. La responsabilidad es un rasgo del cristiano. Es algo que siempre definió a la cristiandad y por eso tantos empresarios a lo largo de los siglos querían tomar cristianos porque sabían que eran responsables, que no hacía falta controlarlos tanto porque ellos tenían ese sentido de la palabra, que si asumían algo, lo iban a hacer. Por último, decir que la responsabilidad es acción también en nuestras responsabilidades personales. Por ejemplo, los ministerios son una responsabilidad, dice la Escritura. Si yo asumí un ministerio, si soy diácono, si soy líder de un grupo, si soy encargado de la alabanza, si me encargo de la limpieza, es una responsabilidad y la responsabilidad debo cumplirla, debo llevarla adelante. Lo mismo mis compromisos personales. Si yo asumí un compromiso personal, por ejemplo, en un trabajo, tengo que cumplir bien con mi trabajo. Si yo asumí un compromiso personal con mi familia, tengo que cumplirlo. Cuando nosotros nos casamos, nos unimos en matrimonio, asumimos un compromiso, una responsabilidad con la otra persona y la otra persona con nosotros. Y nuestra palabra dada en ese día tiene que bastar hasta el fin de nuestro matrimonio. Por lo tanto, volvamos al valor de la palabra, ¿no? El valor de la palabra, ya me inventé una palabra que es valor de la palabra, ¿no? Ya asumamos eso, que eso tiene que ser así. Y lo mismo con las deudas.
Si nosotros contraímos alguna deuda para adquirir algún bien, tenemos que cumplir con esa deuda. No podemos dejarla impaga. Es más, cuando nosotros somos deudores morosos, que no estamos pagando, eso afecta gravemente nuestro testimonio. Y va a ser muy difícil hablar de Cristo a otras personas cuando somos deudores, cuando somos morosos. La persona responsable, entonces, cumple sus compromisos personales. Compromisos personales. Dice 1 Tesalonicenses 4:11 que tenemos que ocuparnos de nuestras propias responsabilidades y trabajar con nuestras propias manos. Es decir, asumamos nuestros compromisos con responsabilidad. Y también dice Romanos 13:8, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser el amarse unos a otros. Porque claro, lo que decíamos recién, un cristiano con deudas que no están cumplidas, tiene un grave obstáculo para su testimonio y para el servicio a Dios. Así que la responsabilidad también es acción. Y por último, de estos tres cosas que quiero resaltar de la responsabilidad, quiero decirte que la responsabilidad también es excelencia. Es llevar al máximo grado las cosas que nosotros podemos hacer. Es como ponerle la frutilla al postre. Es decir, no solamente hacer un postre, hacer una torta rica, sino que quede bien, que sea la mejor. Y entonces aquí tenemos la frutillita arriba de todo. Colosenses 3:23 nos dice esto: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Merece también este versículo leerse de nuevo, ¿eh? Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Colosenses 3:23 nos habla de hacer todo con excelencia, de hacer todo con alta calidad, ¿no? Con la mejor performance que podamos, porque lo estamos haciendo para el Señor. La responsabilidad también es excelencia, es dar el 100% de uno, es hacerlo de la mejor manera. A veces responsabilidad nos lo empatamos con deber y entonces el deber es simplemente llegar a cumplir eso. Pero la responsabilidad desde el punto de vista cristiano es no cumplirlo, sino cumplirlo de la mejor manera. Es un poco más, es alta calidad. Entonces lo vamos a hacer bien. No como cuando uno limpia así nomás, que a veces dicen limpias por donde ve la suegra, ¿no? Como para quedar bien, sino que lo hacemos no para quedar bien con los demás, sino también para quedar bien con Dios. Entonces limpiamos en profundidad, lo hacemos a conciencia, no para agradar al ojo, sino para que la tarea esté bien hecha. Eso es lo que realmente indica la responsabilidad. La responsabilidad es excelencia. Una persona responsable no se limita al deber, no llega justo hasta donde dice la ley, entre comillas. Yo me comprometí a esto y hasta eso hago, y bueno, más o menos, ¿no? No, sino que va un paso más allá. Le gusta que esté bien hecho, es más puntilloso, ¿no? Un poquitín obsesivo, no para volverse loco, ¿no? Pero por lo menos quiere terminarlo y hacerlo bien, su responsabilidad. A veces algunos lo hacen por orgullo personal, pero nosotros tenemos una motivación más alta. Nosotros lo hacemos como para el Señor. No para agradar a la gente, sino como para el Señor mismo. Y entonces esa es nuestra gran motivación. El Señor me está mirando y el Señor también va a ser receptor de todas las cosas buenas que yo haga. Porque si yo cumplo bien mi trabajo secular o mi ministerio en la iglesia o mi función dentro de la familia, Dios también va a ser glorificado. Van a decir, mira, este es cristiano, mira qué bien que hace las cosas, qué confiable que es, qué excelente lo que hace. Nos va a hablar bien de nuestro Dios. En cambio, si nosotros, ahí, medio berreta, ¿no? Llegamos hasta casi ahí hasta el límite y más o menos está bien hecha la tarea y aprobamos con, 3,99, ¿no? Casi ahí pegamos en el palo, no va a hablar mucho de nuestra excelencia. Y nosotros tenemos que ser excelentes en todo lo que hagamos y llegar al máximo de lo que pongamos sin que esto
nos frene en asumir responsabilidades, porque a veces decimos, no, si lo tengo que hacer también, no lo asumo. No, asumilo y hacelo lo mejor que puedas. La persona responsable no se limita al deber, sino que va un paso más allá del deber, avanza un poco más y está muy motivado porque lo hace todo por amor al Señor. Trabajamos de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Esto hagamos lo que hagamos. Si tenemos conciencia de servicio en cada una de nuestras obligaciones y acciones, entonces vamos a ir un paso más allá. Pero depende de esa conciencia que nosotros tenemos que tener. Somos conscientes que todo lo que hacemos no solo lo está viendo el Señor, sino que el Señor también es receptor de la gloria de lo que hacemos. Somos conscientes que todo lo que hacemos es servir al Señor, porque si pensamos que algunas cosas son para el Señor y otras son para los hombres, entonces algunas van a ser de primer nivel y otras de segundo nivel. Pero acá dice bien claro la Escritura en cuanto a nuestra responsabilidad, que hagamos lo que hagamos, lo tenemos que hacer bien como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hacemos tiene que estar revestido de esa alta calidad. Pero lo que yo hago es poca cosa, nada es poca cosa. Nada es poca cosa para los cristianos. En todos los ámbitos, el secular, el familiar, el vocacional, el recreacional, pero sobre todo en el ámbito del servicio directo a Dios cuando trabajamos como iglesia. En el ministerio, en el liderazgo, en lo que vos estás haciendo, no es lo mismo hacerlo de una manera que de otra. Hay que hacerlo de la mejor manera. Pongamos el corazón, pongamos el empeño, pongamos la acción en eso, porque Dios quiere cristianos responsables que revaloricen la palabra y que la acompañen de las mejores acciones, de las mejores prácticas. Vamos a repasar estos 3 aspectos de la responsabilidad. La responsabilidad es compromiso. ¿Por qué? Porque asume responsabilidades y luego las cumple. Tenemos que animarnos a asumir esas responsabilidades. La responsabilidad es acción, porque desechamos la posibilidad de incumplir lo que nosotros hemos asumido. Y la responsabilidad es excelencia, porque vamos a ir más allá de lo que se espera, porque vamos a ser superabundantes en todo lo que nosotros hagamos. La responsabilidad, un valor precioso, un valor infaltable para el siervo cristiano. El Señor te bendiga mucho, que puedas estar meditando en estas verdades. Aquellos que están cursando, que puedan meterse, ¿no? y trabajar un poco más sobre estos conceptos. Te dejo ahora con el resumen de responsabilidad. Que el Señor te bendiga.